Hola, hola amigos, bienvenidos a Teología Pública. Aquí estoy con mi amigo Benjamín y es un placer poder estar hablando hoy acerca de los 10 mandamientos. Este es un tema muy interesante al pensar de los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés, al pueblo de Israel y acaso tienen significado para hoy, para nosotros hoy. De ese va a ser el tema en nosotros, así que se lo paso a Benjamín para que nos ayude, para que nos introduzca a este tema, Benjamín. ¿Por qué hablar de los 10 mandamientos el día de hoy? No, pues la verdad no sé, ¿eh? Porque no se suponía que ya estamos bajo la gracia. ¿Por qué seguimos hablando de Pues, los 10 mandamientos? ¿por qué? No sé, esta fue tu idea, Benjamín. Pues mira, fíjate, nada más te platico una historia rápida. Este domingo pasado prediqué en una iglesia, me invitaron a predicar a una iglesia como invitado. Y precisamente prediqué sobre esto, sobre los 10 mandamientos. Lo que yo hago es que como nuestro servicio es en las tardes, entonces eso me da la oportunidad de predicar en otras iglesias en la mañana a veces que me invitan. Y entonces en nuestra iglesia estamos comenzando una serie sobre los 10 mandamientos y pues aproveché, reciclé mi mensaje y se los prediqué también a esta iglesia. Pero lo curioso fue que cuando les dije que íbamos a predicar los 10 mandamientos, de verdad no te miento, Raimundo, hubo así como, se sintió como una tensión medio rara en el cuarto. O sea, dije, vamos a hablar sobre los 10 mandamientos y hasta, te prometo que hasta escuché personas así como que... "¡Ah!". Y yo, caray, pues, Ándale. ¿qué está pasando aquí? No, bueno, no sé, a lo mejor estoy exagerando mucho, pero sí, sí se sintió raro, sí escuché cosas así medio raras. Y yo Sí. creo que lamentablemente muchas iglesias han relegado a los 10 mandamientos como algo ya, ¿no? Del pasado, algo que no importa, algo que no aplica para nosotros. Eso que dije al principio, ¿no? Pues si ya estamos bajo la gracia, ¿por qué debemos de poner atención a los 10 mandamientos? Y bueno, aquí no vamos a tener el tiempo, no tenemos el tiempo como para discutir así a profundidad completamente de qué forma aplican los 10 mandamientos o la ley en general a la iglesia. Nosotros es un tema muy profundo, un tema muy complicado que han habido libros y libros escritos. Por ejemplo, hay un libro de cuatro, no sé si conoces esta serie de libros que creo que se llama Cuatro Posturas, Four Views, Sí, sí. y es sobre la ley y Es una todo. serie de Entonces, el libros, ¿no? punto... ¿Cómo? Es una serie de libros, o sea, hay Sí. varios en esa serie. Sí, sí, sí. Entonces el punto no es tanto entrar así a tanto detalle. Simplemente creo que sí sería bueno para nosotros como creyentes por lo menos entenderlos un poquito más y por lo menos saber pues que son importantes para nosotros como creyentes, ¿no? Entonces, Sí. Y un punto dime. para agregar ahí, al pensar, tú hiciste la pregunta de por qué estudiar los 10 mandamientos, por qué leerlos si estamos bajo la gracia. Am, pero vemos que yo estoy ahorita preparando un estudio en el Sermón del Monte y vemos que al principio del Sermón del Monte Jesús dice, no piensen, entonces, Mateo 5, versículo 17, no piensen que he venido a poner fin a la Mm. ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Entonces, aún Jesús dice, no vamos a deshacernos de la ley. Sí, o sea, todavía tiene un propósito aún en el tiempo de Jesús y a lo que vamos a hablar hoy es que todavía tiene un propósito para el día de hoy. Así que, Ujú. solo para agregar ese comentario ahí. Sí, y también, y creo que ahí mismo mucha gente se confunde, ¿no? Cuando dice que Jesús es el cumplimiento de la ley. A veces las personas piensan que eso quiere decir que Jesucristo ya canceló y ya Mm, la ley no importa para nada, pero nosotros entendemos que Jesucristo es el cumplimiento de la ley en el sentido de que toda la ley apunta hacia Él. Y sí hay algunas partes que ya fueron canceladas, como lo dice en Efesios, ¿no? Como la ley de la parte de los sacrificios, la parte ujú. de ceremonial y todo eso que ya ha sido cancelada, que ya ha sido cumplida completamente. Pero creo que ese pasaje que tú citaste sí es muy importante decir, Jesucristo sigue tomando la ley muy en serio e incluso hasta podríamos decir que en el Sermón del Monte levanta el estándar, ¿no? Lo hace todavía más complicado.
Entonces, Sí. y al final del sermón dice, si su justicia no es igual a la de los fariseos y los escribas, no heredarán el reino de los cielos. Está levantando Mm, la barra altísimo, altísimo, ¿no? sí. Entonces, bueno, para hablar sobre la ley, específicamente los 10 mandamientos, pues sería bueno que buscaran ahí Éxodo capítulo 20. Ahí es donde Moisés recibe la ley. Y para hacer esto, estoy utilizando unos puntos que saqué del libro del hermano Kevin DeYoung. Y el libro se llama precisamente Los 10 Mandamientos. No sé si está en español. Creo que es más o menos nuevo el libro, entonces me imagino que no está en español todavía. Pero estoy utilizando algunos de sus puntos. Obviamente no me los estoy fusilando. Estoy usando los puntos, pero también estamos hablando o sea, sí hice mi tarea, ¿ok? No me lo estoy robando, los prometo. Se lo prometo. Si digo algo que dijo él, le voy a dar crédito a él. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 20, pues Dios le da la ley los 10 mandamientos al pueblo de Israel, a Moisés. Y entonces, quiero dar 4 puntos basados en Éxodo 20. Quiero dar 4 puntos de por qué la ley es importante para nosotros, para los creyentes. Y el primero es, y este punto salió de Kevin DeYoung, es quiénes somos nosotros. ¿Ok? La ley es importante para nosotros como creyentes por quiénes somos. Entonces, por ejemplo, vemos en Éxodo capítulo 19, ¿verdad? Antes de que recibieran la ley, en el capítulo 19... vemos en el versículo 6 que Dios les dice al pueblo de Israel, les dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les dirás a los israelitas. Entonces, básicamente Dios, antes de darles la ley al pueblo de Israel, les recordó quiénes son ellos, ¿no? Y les dijo, ustedes son una nación escogida, ustedes son un reino de sacerdotes, una nación santa. Entonces, a lo mejor ahí la pregunta sería, bueno, pero eso se lo dijo Israel, ¿no? O sea, nosotros, Ujú. ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tiene que ver la iglesia con Israel? Y pues ahí podríamos entrar a discusión, a lo mejor hablar un poquito sobre el dispensacionalismo y todo eso, pero nuevamente no, nada más son ahí ideas que estamos metiendo, pero no vamos a entrar tanto a esa discusión. Únicamente yo me iría a Primera de Pedro 2:9. ¿Tú lo tienes ahí o lo busco? Te lo doy. Primera de Pedro. O mira, ya lo encontré. Bu. Dale. Primera de Pedro 2:9. Aquí Pedro le está hablando a la iglesia, ¿verdad? A creyentes, miembros del nuevo pacto. Ya no les está hablando a personas del antiguo pacto, sino miembros del nuevo pacto. Y fíjate lo que Pedro les dice. Básicamente está tomando las mismas palabras de Éxodo 19 y les dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que Pedro está haciendo aquí es que está tomando casi las mismas palabras que Dios les dijo al pueblo de Israel sobre quiénes son ellos y se las está aplicando a la iglesia. Está diciendo, ustedes como miembros de la iglesia son una nación santa, son un pueblo adquirido, pertenecen a Dios, ¿no? Es como Pablo lo dice en Efesios 3, antes éramos extranjeros, antes no pertenecíamos, pero ahora hemos sido unidos al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué piensas tú hasta aquí, Ramón? Sí, es interesante, ¿no? Ver como la Biblia, a veces vemos la Biblia como libros, es una compilación de libros, ¿verdad? Pero a verlo como un libro completo, una narración completa, vemos a Dios darle la palabra estos mandamientos a la nación de Israel porque lo necesitaban, ¿no? O sea, acababan de salir de ser esclavos y necesitaba Dios en su misericordia y gracia les demuestra cómo deben de vivir, porque no sabían cómo vivir, eran esclavos por tantos años. Y luego vemos también en Primera de Pedro, vemos como Dios nos llama a nosotros nación santa, adquirido por Dios. Él nos ha llamado también de esclavitud del pecado a su reino, el reino de Jesucristo. Entonces vemos es una historia, ¿sí? La Biblia es una narración, una historia completa. Entonces podemos ver el desarrollamiento de la Biblia, a empezar con la nación de Israel
y continuando con la iglesia. Entonces es interesante ver esas conexiones ahí. Sí, sí, algo que dijo un hermano que se llama Alec Motier, que se me quedó grabado, es que la historia de Israel es nuestra prehistoria, ¿ok? No, cuando vemos la historia de Israel, no la tenemos que ver como algo así completamente lejano y desconectado de nosotros, sino como lo dijiste tú ahorita, ¿no? Es una continuación. Entonces, vemos que lo que sucedió con la historia de Israel es nuestra prehistoria. Ellos son nosotros somos ahora sí que los herederos, ¿no? De la historia de Israel. Entonces, por ejemplo, algo que dijo el hermano Motier, dijo, imagínate que tú le preguntabas a un israelita así del tiempo de Moisés, un israelita que estuvo ahí en el desierto, imagínate que tú le pidieras que compartiera su testimonio y dice, él te diría algo así más o menos, ¿no? Entonces aquí estoy sacándolo de Motier, dice, estábamos en una tierra extraña, en esclavitud y bajo pena de muerte, pero nuestro mediador, o sea, el que está entre nosotros y Dios, vino a nosotros con una promesa de libertad, de librarnos. Confiamos en las promesas de Dios, nos refugiamos bajo la sangre del Cordero y Él, el mediador, nos sacó de Egipto. Ahora estamos en camino a la tierra prometida. No hemos llegado todavía, pero tenemos la ley que nos guía. Y por medio del sacrificio de sangre, también tenemos la presencia de Dios en medio de nosotros. Así que Él se quedará con nosotros hasta que lleguemos a nuestra verdadera nación, a nuestro hogar eterno. Entonces, lo que está haciendo aquí Motier está demostrando cómo el testimonio de un israelita de ese tiempo podría ser algo que cualquiera de nosotros también dijéramos, ¿verdad? En el caso de ellos, su mediador era Moisés. En nuestro caso, nuestro mediador es Jesucristo. En el caso de ellos, se refugiaron bajo la sangre del Cordero. Nosotros nos refugiamos bajo la sangre de Jesucristo el Cordero. Y así como ellos tenían la ley para guiarlos, nosotros también tenemos la ley de Dios para guiarnos, ¿verdad? O sea, necesitamos la ley. Como somos el pueblo de Dios, como somos su posesión, como somos una nación adquirida, necesitamos un estándar de justicia, de vivir de una forma que le agrada a Dios, y esa es la ley, ¿no? Creo que... A ver, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, Benjamín? ¿Cómo es que la necesitamos, pero si ya somos redimidos, ¿por qué la necesitamos? O sea, ¿por qué decimos que necesitamos la ley si ya somos redimidos? Si ya las obras ya fueron hechas por Jesucristo, ¿por qué necesitamos la ley? Pues vamos a hablar de eso un poquito más adelante. A lo mejor lo voy a contestar de una forma más precisa en unos momentos, pero nada más de una respuesta rápida. A lo mejor hay como una confusión de que la gente dice, pero ¿no se supone que ya la ley fue escrita en nuestros corazones? Y diría, sí, absolutamente, la ley fue escrita en nuestros corazones, pero eso no quiere decir que ahora tu corazón es el que dicta la ley. Eso no quiere decir que tu corazón es el que determina lo que es bueno y lo que es malo, sino que la ley de Dios, que es perfecta y que no cambia, ¿verdad? Los 10 mandamientos, el estándar de justicia de Dios, ahora ya han sido escritos en tu corazón. Antes estaban afuera, no podías cumplirlos, no tenías la capacidad de cumplirlos, pero ahora que has sido redimido, ya esa ley que no ha cambiado, ese estándar de justicia que no ha cambiado, ahora está escrito en tu corazón, ¿no? Pero voy a contestar esa pregunta que hiciste a lo mejor un poquito más adelante. ¿Sí está bien? Sí. Ok, entonces, eso es en primer lugar, ¿no? La ley importa por quiénes somos nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos la nación adquirida de Dios, nosotros como iglesia. En segundo lugar, la ley importa por quién es Dios. Y eso lo vemos en Éxodo 20, ¿no? En Éxodo 20 dice, versículo 1, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor. Y hasta ahí le dejamos por ahora. Ahí Dios se está presentando a Moisés y al pueblo de Israel con su nombre del pacto, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas o se acuerdan ustedes cuando Moisés vio el arbusto, la zarza ardiente que no se quemaba y le pregunta a Dios, ¿quién les digo que me envió? Y Dios les dice, yo soy el que soy, te ha enviado. Diles que el Señor, que Jehová o Yahweh o como hay diferentes formas de traducirlo. A lo mejor la versión que tienen ahí dice el Señor, pero lo escriben con todas las letras mayúsculas.
Eso es el nombre de Dios, es el nombre del pacto de Dios. Entonces, básicamente, la ley de Dios tiene autoridad y tiene poder simplemente porque Dios es quien la da, ¿no? Esto, por ejemplo, esto sí lo saqué de Kevin DeYoung, entonces se los leo. Dice, este es el Dios soberano, que existe por sí mismo, que es suficiente por sí mismo, que es el todopoderoso creador de todo. Este no es un Dios con quien bromeas, no es un Dios con quien te la llevas a la ligera. Si de verdad hay un Dios, y si este Dios es como realmente es revelado en las Escrituras, entonces sería muy presumido, muy tonto e incluso muy peligroso que nosotros tratáramos de inventar nuestro propio código de ética, que nosotros tratáramos de inventar nuestro propio estándar de justicia, ¿verdad? Si hay un Dios y si es tan poderoso como nos presenta la Biblia, y Él ya nos dio un estándar de justicia, ya nos dio un estándar, un código moral, entonces sería una tontería completamente desobedecerla o no prestarle atención o nosotros inventar nuestro propio código de justicia. ¿Sí me explicó? Sí, no, sí, una manera, o sea, es decir, si el Dios de la Biblia es el creador del universo, es el creador de las personas, y Él nos está dando mandatos, instrucciones o el manual de cómo vivir en esta vida, son dos cosas que Dios requiere. Una es que lo reconozcamos como el creador, y que obedezcamos su ley. O sea, este es el manual de cómo debemos de vivir. Mucha gente piensa, tal vez gente fuera de la iglesia, pero aún dentro de la iglesia, piensan que la Biblia solamente es un libro de adoración. Pero no solamente es un libro de adoración, sino que es un libro que nos dicta, nos enseña cómo vivir en el mundo de Dios. Este mundo que vivimos es de Él y nos enseña cómo vivir. Nos enseña a través de promesas, nos enseña a través de principios y nos enseña a través de mandatos. Y aquí estamos hablando de mandatos específicamente, pero nos enseña por ejemplos también, o sea, a través de ejemplos malos y ejemplos buenos de fidelidad en las Escrituras. Pero hay que reconocerlo como Jehová, como el Dios del universo, ¿sí? El creador de todas las cosas. Eso es lo primero. Sí. Sí, y nada más así como un recordatorio de quién es este Dios que les estaba dando la ley. Lo vemos en Éxodo 19, cómo ni siquiera se podían acercar a la montaña, porque si se acercaban a la montaña se morían, ¿no? La montaña tenía humo, tenía fuego, estaba temblando. Dios mismo le dijo a Moisés que no dejara que los sacerdotes pasaran hasta cierto punto, porque básicamente los iba a matar. No que Dios los iba a matar, pero su santidad los iba a matar, ¿no? Entonces, este es un Dios increíble, ¿no? O sea, su santidad misma, no necesitamos ninguna otra razón para obedecer la ley. Únicamente la santidad de Dios es suficiente para que busquemos obedecer su ley. Pero hay más razones. Y ver que también cómo fueron liberados de Egipto, ¿no? También, o sea, las plagas, el dividir el río, o sea, estaban viendo el poder del Dios viviente. Y entonces aquí eso es lo que nos está pidiendo nosotros reconocer también, o es una aplicación para nosotros reconocerlo como el Dios viviente, el Dios santo, el Dios poderoso, creador. Sí, sí. Y el siguiente punto de por qué los creyentes deberían de poner atención a la ley, por qué la ley es importante para la iglesia, es por quién es Dios para nosotros. ¿Ok? Ya vimos quién es Dios. Dios es el Señor, es el Dios del pacto, es el Dios que sacó a Israel, que hizo todos los milagros, que creó todo el mundo, pero también es quién es este Dios para nosotros. Y ahí mismo lo vemos en Éxodo 20, versículo 2. Dice, yo soy el Señor, tu Dios. ¿Verdad? Y ahí el énfasis está en esa palabra, tu Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. Eso quiere decir que este Dios sí es el Dios del pacto, el creador del universo, soberano, eterno, etcétera. Pero este Dios es un Dios que está dispuesto a tener una relación con nosotros, ¿no? Incluso hay varias partes donde dice que nosotros somos la herencia de Dios, que nosotros somos su porción. Él se deleita en nosotros con júbilo. Y también dice que Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción. Él es nuestro Dios. Incluso
hablando del Sermón del Monte, ahí Jesucristo nuevamente vuelve a subir el estándar y nos enseña, cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro, dice, así es como ustedes deben de referirse a Dios. Y dice, Padre Nuestro. Y eso es completamente radical, ¿verdad? O sea, está básicamente diciendo que ahora nosotros como creyentes podemos referirnos a Dios como nuestro Padre. No únicamente nuestro Dios, sino incluso nuestro Padre. Y eso para mí es, bueno, para todos debería de ser de mucho ánimo el saber que Dios, nuestro Padre, es el que nos está dando esta ley. Y por ejemplo, para ustedes que nos están escuchando, que tienen hijos, tú tienes hijos, Raimundo. Tú le das... Hijas. ¿Tú le das instrucciones a tus hijas porque las odias? Me canso de darles instrucciones. Pero no porque las odio, sino porque las amo. Sí, le das instrucciones porque quieres hacer su vida miserable y aburrida y no quieres que nunca se diviertan y que nunca hagan nada en la vida. No. Al contrario. No sé si este es tu... No, haz tu punto y luego doy mi... Bueno, mi punto es ese, que tristemente muchas personas hoy en día piensan que la ley es como una forma en la que Dios está haciendo nuestras vidas miserables o no quiere que nos divirtamos, no quiere que hagamos nada. Pero así como un buen padre da instrucciones y pone restricciones y mandamientos a sus hijos porque los ama, porque quiere que les vaya bien en la vida, de la misma forma Dios nuestro Padre, Dios nuestro Dios, nos está dando esta ley para que nosotros, como lo mencionabas anteriormente, para que nosotros sepamos cómo vivir en el mundo que Él ha creado, cómo relacionarnos con Él y cómo relacionarnos con las personas que Él también ha creado. Sí, por ejemplo, mi hija tiene 3 años y jugamos a veces en nuestro patio enfrente de la casa. Entonces yo le digo, puedes jugar aquí por todo el patio, aquí están tus pelotas, aquí están tus juguetes, pero no vayas a la calle. Y le digo que no vaya a la calle por su bien, ¿no? Porque no quiero que vaya a la calle, porque yo la quiero aquí, este es el lugar donde yo la quiero, sino porque es peligroso que ella se arrime a la calle porque vienen autos. Entonces eso es importante. La otra parte que quiero comentar aquí también, eso del comentario que diste de que el Señor, tu Dios, yo creo que como principio deberíamos de leer la Biblia al pensar que es nuestro Dios. A veces pensamos que Dios es fortaleza, Dios es luz, Dios es amor, pero Él es mi fortaleza, Él es mi luz, Él es... todo lo que Dios es para mí. Yo sé que tal vez a lo mejor vas a dar ese comentario en un momento, pero de no tener una distancia con el Dios viviente, así de distante, decir, bueno, Él es el Dios de Israel, Él es el Dios de la iglesia, Él es creador de este universo, pero que sea más personal. Él es un Dios personal, Él es mi Dios, Él es mi creador, Él es mi rey, no solo el rey, pero mi rey. Él es mi Dios. Solo es leer la Biblia de esa forma, ¿verdad? Decir, de todo lo que esta Biblia dice me pertenece a mí. O sea, todo lo que Dios es para mí. Sí, estoy de acuerdo. Creo que muchos creyentes batallan muchísimo en su vida espiritual porque su entendimiento del amor y de la gracia de Dios está muy limitado, ¿no? O sea, sí hay que tener un balance. Hay que saber que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios requiere obediencia y justicia y la Biblia dice que hay que tener temor de Dios. Pero por otro lado, debemos de entender que Dios es rico en misericordia, que Dios es... por ejemplo, Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? O sea, a veces algo tan simple como entender que Dios está a nuestro favor, que Dios es por nosotros. Y regreso al ejemplo del padre, ¿no? O sea, un hijo, cuando entiende que su papá o su mamá están actuando a favor del niño, están haciéndolo porque aman al niño, por el bien del niño, entonces el niño se va a deleitar en los mandamientos de sus papás. Y es lo que pasa en Salmo 119, ¿no? En Salmo 119, David... Es impresionante cómo David puede escribir el salmo más largo
Y básicamente es una oda a la ley de Dios, donde está diciendo, cuánto amo tu ley, es más dulce que la miel, me deleito en ella, amo tu ley, amo tus mandamientos. ¿Por Mm. qué? Porque David entendía que Dios estaba a su favor de él y que la ley que le estaba dando era para su bien. Y también lo vemos en Primera de Juan 5, 1, 3, ¿no? Donde Juan dice que, am, que cuando amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos, ¿verdad? Jesucristo también dice en Juan, si me amáis, bueno, no lo tengo aquí, pero recuerdo que Jesucristo dijo que si me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿no? Entonces, el amor y la obediencia a los mandamientos van de la mano y el amor viene por el hecho de que sabemos que Dios es nuestro Padre y que Dios está por nosotros. Sí, y qué maravilloso. O sea, ese pensamiento no quiero pasarlo tan pronto porque todo lo que Dios es a nuestro favor, es por nosotros. O sea, Dios es santo a nuestro favor. Dios es amor a nuestro favor. Dios es creador a nuestro favor. O sea, es algo que debe de traernos a nuestras rodillas a alabar a Dios de que todo lo que Él es a nuestro favor. ¿Quién soy yo que sea a mi favor? No soy nadie, pero Él me ha declarado justo, Él me ha declarado hijo o hija, si nos estás escuchando. Él te ha declarado hija o hijo y todo lo que Él es a nuestro favor. Es maravilloso, es maravilloso. Por eso David, como dijiste, alaba al Señor por quién es Él, porque todo lo que Él es a nuestro favor. Ujú. Sí, sí. Y bueno, por último, la cuarta razón por la cual los creyentes deben de poner atención, de prestar atención a los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos son importantes para la iglesia? Perdón, para la iglesia. Es por lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces ya vimos quiénes somos. Somos la posesión adquirida de Dios. Somos una nación santa. Ya vimos quién es Dios. Dios es el Señor, Jehová, Yahweh, quien creó el universo. Por quién es Dios para nosotros. Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, está a nuestro favor. Y por último, es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahí mismo en Éxodo 20, versículo 2, ¿verdad? Nuevamente dice, yo soy el Señor tu Dios, y fíjate lo que les dice, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ya después les da los 10 mandamientos. Entonces, esta parte de aquí no es nada más algo así que Dios se le ocurrió para decir, esto suena bonito, lo voy a poner. No, Dios les está recordando el Evangelio. Básicamente Dios les está diciendo, el Evangelio viene primero y después la ley. El Evangelio, ¿a qué me refiero con el Evangelio? El Evangelio es que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto. Dios los rescató. Eso es el Evangelio. El libro de Éxodo es una imagen del Evangelio, de cómo ellos estaban en cautiverio, en opresión. Faraón los estaba oprimiendo, eran esclavos en Egipto, estaban sufriendo. Dios envió a un mediador para que los sacara de Egipto. Dios proveyó al cordero que fue sacrificado en su lugar, ¿verdad? Si se ponen a pensar, el cordero murió para que el primogénito no muriera. Y ahí mismo en el libro de Efesios, de Éxodo, Dios se refiere a Israel como su primogénito. Dios se refiere a Israel como su hijo. O sea, incluso no sé si se han preguntado, bueno, pero ¿por qué Dios mató al primogénito de Faraón? Porque Faraón estaba oprimiendo al primogénito de Dios. Faraón estaba oprimiendo a Israel, el hijo de Dios. Y por eso fue la paga a su pecado. Fue igual a lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces... nunca había escuchado eso, Benjamín. Eso es interesante. Podemos hablar de eso en otro episodio, pero sí. Entonces, Dios les está recordando el Evangelio. Les está diciendo, yo los rescaté de la tierra de Egipto y por lo tanto les voy a dar esta ley que quiero que obedezcan. Entonces, aquí quiero que esté clarísimo, y esto sí ya va a responder a la pregunta que me hiciste hace rato. La obediencia a la ley nunca nos va a salvar. Nadie se puede salvar por las obras de la ley. Eso es, el libro de Gálatas habla de eso. De eso se trata el libro de Gálatas. No hay que poner nuestra fe, nuestra confianza en las obras de la ley, porque las obras de la ley nunca nos van a salvar. Aquí otra cosa que dijo De Jong que me gustó mucho, dice, los 10 mandamientos no son instrucciones para cómo salir de Egipto, más bien son reglas que las personas libres siguen
para poder seguir libres. Entonces, ahí está la distinción. Ellos no tuvieron que obedecer los 10 mandamientos para que Dios los rescatara de Egipto, más bien porque Dios los rescató de Egipto, entonces ahora ellos obedecen los 10 mandamientos, ¿no? Es como Efesios 2.8, creo que es 2.8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Y luego habla y dice como somos hechura suya. Híjole, lo estoy... Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ellas. Exactamente, gracias Raimundo, me rescataste ahí. Entonces ahí claramente está diciendo que no hemos sido salvados por nuestras obras, pero sí hemos sido salvados para practicar buenas obras. ¿Y qué buenas obras mejores que practicar que los 10 mandamientos que están aquí escritos para nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? No, sí, o sea, es la respuesta apropiada para el creyente, es vivir como el Creador nos ha mandado vivir. Y ahí es donde la gracia entra, porque no podemos vivir perfectamente de esta manera, pero es una manifestación de su misericordia y su gracia al darnos los mandamientos, a darnos las escrituras, de decirnos cómo vivir. Un dato interesante que yo estuve leyendo, Benjamín, al preparar aquí, hablar de los 10 mandamientos, no sé si tú tal vez tienes pensamientos acerca de esto, si tú también lo encontraste, pero la manera que los judíos, y no sé si todavía judíos el día de hoy, pero los judíos dividen los 10 mandamientos y la iglesia cristiana divide los 10 mandamientos, son un poco distintos. Por ejemplo, la iglesia cristiana dice que el primer mandamiento es no tendrás otros dioses delante de mí. Los judíos dirían que ese versículo que acabamos de leer, que básicamente hablamos, todo este episodio se ha tratado, es el primer mandamiento. Y es una manera interesante de pensar, de decir que el primer mandamiento es que Dios es Jehová, es Yahweh, es el Señor, nuestro Dios que sacó a Israel fuera de Egipto. Y obviamente a los judíos eso es un poquito más personal, porque es su nación que fue sacada de Egipto, la casa de servidumbre. Entonces, no sé, es interesante pensar eso, pero aún si lo vemos como una introducción a los 10 mandamientos, es una introducción con gravedad de decir que el Señor es tu Dios, es mi Dios, que obró y sigue obrando y seguirá obrando. Sí. Sí, tienes toda la razón. Sí, hay muchas formas, bueno, hay varias formas en las que no solamente los judíos, pero también creo que la Iglesia Católica, creo que los luteranos, distintas denominaciones históricas han dividido los 10 mandamientos. Y sí leí un poquito de eso y algo que leí que me ayudó es que a final de cuentas el punto de los 10 mandamientos es el mismo, ¿no? No importa tanto cómo los dividamos, el punto de los 10 mandamientos es el mismo, que como le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y básicamente dice, con estos mandamientos se resume toda la ley. Eso es algo que Pablo también dice, es algo que es claro en la Biblia, ¿no? Que todos los mandamientos pueden ser resumidos en amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Éxodo, en estos 10 mandamientos. Los primeros se enfocan en cómo podemos amar a Dios y los siguientes se enfocan en cómo amar a nuestro prójimo. Uh-huh. Y yo diría, no sé cómo se dividan así históricamente, por así decirlo, pero a final de cuentas creo que el fundamento de todos estos mandamientos es que el Señor nuestro Dios es uno, como lo dice en Deuteronomio 6, ¿no? De hecho, este pasaje viene después de los 10 mandamientos que son dados también en Deuteronomio, es una repetición de los 10 mandamientos. En Deuteronomio 6, versículo 4 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que el fundamento de todos los mandamientos es que Dios es uno, que Él nos rescató de la esclavitud, que Él nos redimió de nuestro pecado y que no tendremos otros dioses delante de Él. Y de ahí fluyen todos los demás mandamientos, ¿no? De que no podemos tener otros dioses delante de Él porque Él es el único. Él es el único que nos salvó, que nos rescató. Él es el único Dios. Y ahora, por último, únicamente quiero mencionar algo sobre cómo nosotros como creyentes interpretamos la Biblia por medio de los lentes del Evangelio y de Jesucristo, ¿no? Entonces, algo que sí es muy importante para nosotros mencionar es que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Jesucristo es el que es la perfección de la ley. Toda la ley apunta hacia Él. Entonces, Jesucristo es esencial para que nosotros podamos entender la ley, ¿no? O sea, Jesucristo fue el que cumplió la ley perfectamente en su vida, incluso desde niño. O sea, incluso indirectamente cumplió la ley, ¿no? Cuando sus papás, como no tenían dinero para ofrecer, creo que tenían que ofrecer un burro, un asno, pero como no tenían el dinero para ofrecerlo, ofrecieron la alternativa creo que eran 2 palomas o algo así. O sea, incluso cuando Jesucristo era un bebé, ya Él estaba cumpliendo la ley perfectamente por nosotros. Fue circuncidado al 8º día, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Él estuvo cumpliendo la ley a lo largo de toda su vida. Él es el cumplimiento de la ley en su persona. Toda la ley apuntaba hacia Él. Todos los mandamientos eran sombras o eran cosas que apuntaban hacia Jesucristo. Él murió como el cordero sacrificial que era dictado por la ley, que era requerido por la ley, para que aquellos que no podían cumplir la ley, para aquellos que no podían y que no obedecieron la ley, para que ellos, o sea, nosotros, pudiéramos ser salvados del castigo que la ley requería. Y ahora, Él ha escrito su ley en nuestros corazones y su espíritu habita en nosotros para que ahora podamos obedecer libremente su ley y nos podamos deleitar en ella. Entonces, si vemos esta ley por medio del lente de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, eso nos va a ayudar a entenderla como creyentes y recordar que no obedecemos la ley para ser salvos, sino obedecemos la ley porque hemos sido salvados. Sí. O sea, es decir, que la ley es una manera de adorar a Dios. Es una manera de nosotros responder a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Respondemos con la ley, ¿verdad? Al obedecer, hacer lo que a Dios le agrada, a obedecer la gran comisión y vivir como hijos coherederos de Dios, con Cristo. Entonces, es una manera de adorar a Dios que es interesante, un pensamiento interesante. Sí. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos y esperamos que esto sea de mucho ánimo para la iglesia. Y pues bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós.